Los mayas fueron un pueblo sedentario que se ubicaba geográficamente en el territorio del sur de México, Guatemala y zonas de América Central. Con una rica historia de unos 3000 años, los antiguos mayas fueron una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes. La historia maya se divide en 3 grandes periodos, que son el periodo preclásico, periodo clásico y periodo posclásico. Estos periodos abarcan unos 2600 años separados entre sí. El preclásico entre el siglo X a.C. y el siglo III después de Cristo. Clásico, siglos III al X después de Cristo, y posclásico del siglo X después de Cristo hasta la conquista. Periodo preclásico, 1800 a.C. a 250 después de Cristo. En la etapa formativa, pequeñas comunidades procedentes del altiplano guatemalteco se asentaron en el Petén, fundando pequeños poblados que recibieron pocos siglos antes de la era cristiana las influencias de Izapa, una cultura de origen olmeca situada en la costa pacífica de Guatemala. A partir del año 300 después de Cristo aparecen los grandes centros ceremoniales característicos de la cultura maya: Tikal, Huasactún, Naraclojo, Nacún y Yazha. Un factor que sin duda contribuyó de manera decisiva al crecimiento de las ciudades de la cultura maya fue la presencia de una poderosa colonia teotihuacana en Caminajulyu, en los altos de Guatemala. Periodo clásico. En este periodo, el proceso cultural de los mayas alcanzó su máximo desarrollo, tanto en el campo tecnológico como en el social, económico, político, religioso y artístico. Esta época comprende los 6 siglos de mayor grandeza que tuvo esta civilización, del 300 al 900 después de Cristo. Primero estuvieron ubicados en la región del Petén, donde se encontraban las ciudades de Huasactún y Tikal. Luego, a finales del siglo IV, los mayas iniciaron su expansión territorial, apareciendo nuevos núcleos urbanos, entre ellos Palenque, Piedras Negras, Copán, Uxmal, Bonampak y Sayil. Todas estas ciudades alcanzaron su máximo esplendor entre el 600 y 850 después de Cristo. Durante este periodo, algunos asentamientos de los primeros días del preclásico se vuelven ciudades. Empiezan los mayas de este periodo a establecerse en otros lugares, lejos de la costa, y edifican sus ciudades. Periodo posclásico, del 900 al 1521 después de Cristo. El periodo posclásico marca el ocaso de la civilización maya. Mientras algunas de las regiones todavía alcanzaron un crecimiento, la mayoría de ellas entraron en un rápido declive o, como en las tierras bajas del sur, en un completo estado de abandono. Este periodo simboliza una gran división entre los mayas y se convierte en una etapa muy militarista. Los días de gloria desaparecen y los rituales ceremoniales que una vez dominaron su cultura se hicieron cada vez menos importantes. El colapso, aunque tuvo un carácter general, no tuvo un desarrollo homogéneo. Así, en la zona norte, los mayas sobrevivieron a la catástrofe que provocó el abandono de las ciudades de la zona central y continuaron su desarrollo durante el periodo posclásico, afectados por las influencias culturales de grupos extranjeros que irrumpieron en la región. Uno de ellos fue el de los mayas cholantes o putunes, que procedían del sur de Campeche y del delta de los ríos Usumancita y Grijalba. Mucho se ha especulado sobre cuáles pudieron ser las causas de la decadencia y extinción del viejo imperio maya, pero hasta ahora ninguna ha llegado a consolidarse totalmente. Entre las principales causas que se señalan están los frecuentes y fuertes temblores de tierra que experimenta la región, un cambio climático que trajo consigo una alteración en el régimen pluvial, el cual dificultó los cultivos y volvió menos sana la zona, epidemias de paludismo y de fiebre amarilla, el fracaso del sistema agrícola por efecto del abuso del desmonte, las luchas del pueblo contra grupos minoritarios de sacerdotes y nobles. Organización social. La estratificación social de la cultura maya se basaba en el parentesco y estaba totalmente jerarquizada. Sus clanes se dividían en linajes, grupos de familias inferiores y superiores.
según estuviesen más o menos alejados del antepasado fundador. Los Almejenov, familia nobleza, se hallaban en la cúspide del poder. Del interior de los Almejenov surgían los gobernantes mayas, Alach Uinig. Su casta era integrada por la nobleza hereditaria que controlaba los principales cargos administrativos y militares. De forma que los descendientes directos del hijo primogénito del creador del clan ocupaban la posición social más elevada. Los linajes procedentes de los primogénitos de sus hermanos, la escala inmediatamente inferior y así sucesivamente. En términos socioeconómicos, el grado de relación con la línea directa del antepasado daba origen a auténticas castas cerradas que condicionaban totalmente la vida de una persona. El Alach Uinig designaba a los jefes de cada aldea, Batabú, que desempeñaban funciones civiles, militares y religiosas. La suprema autoridad militar, Nakon, era elegida cada 3 años. Otros cargos importantes eran el de los tutores tupiles, funcionarios menores y los sacerdotes o Aau Khan. Estos poseían los conocimientos relativos a la astronomía maya, fundamental para el desarrollo de la economía basada en la agricultura. Igualmente, dominaban los secretos del calendario maya, escribían los códices y organizaban los rituales religiosos en los templos. También existían los consejeros, Olpopub. La nobleza maya incluía a todos estos dignatarios, además de los guerreros y grandes comerciantes. Los guerreros mayas. La civilización maya mantuvo una sólida estructura militar en cada una de sus administraciones más importantes, siendo frecuentes las rivalidades no solo con pueblos vecinos, sino entre algunos integrantes de la propia federación. Los ejércitos estaban conformados por combatientes pagados, tanto en tiempos de paz como de guerra, armados con arcos, flechas, hachas y lanzas. Sus principales tácticas ofensivas fueron el ataque sorpresivo y la emboscada. Artesanos y campesinos. Los artesanos y campesinos constituían la clase inferior, Chembal Uinikov. Se dedicaban al trabajo agrícola y a la construcción de obras públicas, pagaban impuestos a las autoridades civiles y religiosas. Los campesinos residían en las periferias de las ciudades, pagaban tributos, trabajaban en las construcciones monumentales y participaban en las actividades ceremoniales de las ciudades mayas. En la parte más baja de la pirámide social se encontraban los esclavos, Pentakov, integrada por prisioneros de guerra o infractores criminales o tributarios, obligados al trabajo forzado hasta que reparasen los daños causados. Economía. En el plano económico, la cultura maya sacó el máximo rendimiento a sus tierras. La actividad agrícola era la principal rama de la producción. Se organizaba de acuerdo con el principio de parentesco, lo cual implicaba que la tierra pertenecía al Ahau, encarnación del grupo, quien la distribuía en función de las necesidades de cada familia. Siendo esencialmente agricultores, usaron la técnica de la milpa, es decir, deforestaban un área de la selva para cultivar hasta agotar los recursos del suelo, haciendo lo mismo en diferentes lugares. Así, sembraron maíz, yuca, calabaza, frijol, tomate, aguacate y cacao. Adicionalmente, con el copal, caucho, algodón, tabaco y hojas de palma manufacturaban productos artesanales. Otra de las actividades primarias de la economía de los mayas fueron la caza de venados, conejos, ardillas, tortugas y la pesca de algunas especies marinas. Igualmente, explotaron recursos minerales como el pedernal, jade, obsidiana, hematita, pirita de hierro y arcilla para fabricar herramientas, armas, artículos utilitarios e incluso tintes. El comercio estaba controlado por el hombre y era ejercido por la casta hereditaria de los comerciantes, quienes crearon una gigantesca red mercantil. A través de ella se importaban mercancías de lujo procedentes de Teotihuacán y otros lugares de Mesoamérica, como jade, sal, plumas de quetzal, etc. Y se exportaban piezas artesanales y productos locales, como el cacao, algodón y hule. Un factor que favoreció el crecimiento del comercio fue el complejo sistema hidrológico de las tierras centrales que proporcionaba a los mercaderes mayas vías de comunicación rápidas y cómodas. Calendario. Los mayas
Poseían 2 calendarios, el Tzolk'in o ritual y el Ab o solar. El primero constaba de 260 días divididos en 13 meses de 20 días y se utilizaba para predecir el futuro de las personas. El segundo tenía 18 meses o tunes de 20 días, lo cual daba un periodo de 360 días más 5 días aciagos. Combinando ambos calendarios se obtenía un ciclo de 52 años llamado por los mayas cuenta corta. Además de este sistema idéntico al empleado por los aztecas, los mayas desarrollaron otro de mayor complejidad denominado serie inicial o cuenta larga, que permitía contar el tiempo transcurrido desde la creación del mundo, que según ellos tuvo lugar en el año 320 a.C. Para ello, contabilizaban los días mediante unas unidades temporales y según su sistema de numeración. Aritmética. La numeración, consecuencia directa de la necesidad de contabilizar las observaciones astronómicas que regulaban el ciclo agrícola, era vigesimal e incluía el concepto de cero, ideado muchos siglos antes que apareciera en la numeración arábiga. Para representar los números utilizaban una combinación de puntos, un punto igual a 1, y barras, una barra igual a 5. En matemáticas dominaron la división de fracciones y los logaritmos. Sobre esta base, los sacerdotes mayas elaboraron un complejo sistema para medir el tiempo que regía el destino de los hombres e incluso afectaba a los dioses. Escritura. El tercer gran logro de los mayas fue la escritura, compuesta por más de 700 signos que aparecen en piedra o en códices, en tiras de fibra de maguey plegadas en forma de biombo y en la superficie de algunos vasos cerámicos. Esta grafía, aún no descifrada del todo, es en parte fonética y en parte ideográfica. En el terreno de las artes, los mayas aportaron un genial concepto a la arquitectura, la bóveda falsa construida por aproximación de enormes losas inclinadas. También destacaron en la escultura, como ponen de manifiesto las hermosas estelas de piedras negras y tikal. Religión. La religión influenciaba la vida de los mayas en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el arte y la cultura. Su importancia fue muy grande. Los mayas adoraban a varios dioses, así que era una religión politeísta. Los principales dioses mayas son Hunab-Ku. Su nombre significa un solo dios, dios creador. Era el principal dios maya, creador del mundo y de la humanidad a partir del maíz. Itzamna, señor de los cielos, la noche y el día. Kukulkan representaba al dios viento, llamado también serpiente emplumada. Kinish-Au, dios sol. Ischel, diosa de la luna. Chak, dios de la lluvia. Wakas Yol Kawi Onal, dios del maíz. Apuch Kisin Kimil Yun, dios de la muerte. Istab, diosa del suicidio. Ik, dios del viento. Kakupakak, dios de la guerra. Rituales religiosos. Los sacrificios humanos eran frecuentes. Prisioneros de guerra, esclavos o personas escogidas por su nacimiento a quienes se les extirpaba el corazón o decapitaba. También se hacía uso de hongos alucinógenos, bebidas fermentadas, tabaco silvestre, comidas especiales y flores psicotrópicas. Además, se hacían ofrendas de animales, plantas, flores, estatuas, incienso, ornamentos, turquesa, obsidiana, jade, cobre y oro, entre otros.